Muy buenas tardes. Hablamos del país que viene, el país que de alguna manera empieza hoy, ¿verdad? También había un país que podía terminar ayer. Todo tiene que ver con el gobierno, con la gobernabilidad, con poder llevar a cabo los planes de un gobierno elegido hace apenas 2 años y que ha tenido que combatir con una herencia maldita y con una pandemia que ha sacudido a la humanidad como nunca en la historia. Contra todos esos adversarios, el gobierno se permitió anoche dar algunos números o conocer algunos números que le dan la esperanza de tener un gobierno real en los próximos 2 años. Ahora depende del gobierno. Naturalmente, depende de que el gobierno se ponga a gobernar con el énfasis que, por ejemplo, tuvo cuando decidió el control de precios, tanto el precio de los alimentos como el precio de los medicamentos. De esa manera y con esa tesitura, gobernando y no preguntándole a quienes lo único que quieren es hacerle daño al gobierno y a la democracia, sea la derecha mediática o sea la derecha política. No es por ese lado de los acuerdistas y toda esa gente que para quedar bien con el establishment anda programando o proclamando que hay que acordar. El gobierno tiene que gobernar con mucha personalidad. Lo que pasó anoche le tiene que servir para eso. Y si no le sirve ahora, la verdad, que hará muy bien en quedarse en su casa dentro de 2 años. Tiene una gran oportunidad. El pueblo peronista de la provincia de Buenos Aires le dijo, bueno, te hemos pegado un susto, ya está bien, pero tenés que aprender. Tenés que saber que nosotros queremos algunas cosas que no estás haciendo. Y el gobierno tiene ahora una segunda oportunidad. Por eso hablamos del país que viene. Un país que viene con un gobierno fortalecido, aunque parezca mentira. Una derrota electoral puede también fortalecer un gobierno. ¿Sabe de dónde sacamos esta imagen de lo que usted va a ver de los festejos y los no festejos de anoche? ¿Quiénes son los que festejan? Mire usted, los que perdieron en la realidad tienen esta alegría porque pudieron revertir una situación que venía muy complicada desde las PASO. Del otro lado, las caras estaban bastante serias porque se dio la situación de pensar, creerle a los medios propios que iban a ganar por 20 puntos, cualquier cosa, cualquier historia. Se habían dibujado y hasta último momento tenían Clarín y Nación, toda la mafia mediática, diciéndoles que la distancia en la provincia de Buenos Aires se iba a acrecentar. Y la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, por eso celebra Aníbal Fernández, por eso saltan, por eso los puños al aire, la alegría de toda esa gente. Uno dice, ¿pero qué? ¿Ganaron la elección? No, no ganaron. Perdieron por 1,3 puntos. 1,3. Y en la ciudad de Buenos Aires, Daniel Santoro hizo una buena campaña, pero sacó 25 puntos. La mejor campaña de mucho tiempo, un excelente candidato sin ningún tipo de duda, pero tampoco ganó con el 51% al 49%. No obstante, eran los que festejaban. Cuando buscamos una explicación de todo esto, nos encontramos con algo que apareció hoy en el diario de los Aguiar. La Nación, con los dineros de Macri, con los dineros propios, ha hecho una etapa muy fuerte en materia periodística. Y miren ustedes lo que dice La Nación. Tenso clima en el pabellón 6. El desánimo larretista que les pasó, muchacho. Bueno, que esperaban más del 50% en la ciudad de Buenos Aires. Y se quedaron muchos votos, evidentemente, en una derecha un poco más derechosa, pero un poquito nada más, que la propia de María Eugenia Vidal. La furia de Bullrich y el pedido desesperado de Macri. Esto es lo que dice La Nación en el título. Está hablando de la gente que ganó, no obstante, esto era lo que se transmitía anoche. Una inmensa alegría, que yo llamaría un gran alivio de quienes están con el gobierno y un desencanto de aquellos que verdaderamente habían creído que podían ganar por una diferencia aplastante. En un sector del VIP destinado para los candidatos y funcionarios se respiraba un clima de desánimo y decepción por la performance de María Eugenia Vidal en la ciudad. No nos olvidemos que estamos hablando del canal en el que Macri puso mucho dinero y que en el fondo tiene encono con alguien que lo traicionó, como María Eugenia Vidal. Después, el velorio de ellos. Horacio apostó a la ciudad y la provincia. Nosotros jugamos todo el interior. Comentaban cerca de Bullrich, porque dice, nosotros a lo que salimos ganamos. Estaba con Cornejo, que tiene la vacatada en la muy derechosa Mendoza, otro tanto de Córdoba. Bueno, la idea era exhibir una postal de unidad, sin vencedores ni vencidos. Sin embargo, hubo tensiones entre los radicales y el larretismo por la organización.
Victoria Tolosa Paz, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Víctor Hugo, muy buenas tardes. Permítame saludar a mis compañeros, a los que todavía no les he dicho hola. Hola, Lautaro. Hola, Víctor Hugo, para vos y para los que nos están mirando. Al doctor Darío Villarruel, ¿qué tal, Tordo? Hola, Víctor Hugo, una derrota con esperanza. A nuestra piba de la economía, que se la sabe toda en materia de economía y tiene mucho para contar. Decinos ya cómo anda el dólar ahora, Estefanía Pozzo. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buenas tardes a todas las personas que están mirando. 199,50 bajó, 50 centavos bajó el riesgo país. Bajaron las acciones, subieron los bonos. ¿Qué significa esta mezcolanza de cosas? Después lo hablamos. Bueno, es un país que empieza. Muy bien, Estefanía. Ahora sí, ¿qué tal, Victoria? Bien, bien. ¿Aliviada? Sí, comparto lo que expresabas, Víctor Hugo. Creo que fue un resultado que nos mostró victoriosos en algún punto, porque los objetivos que nos habíamos propuesto se alcanzaron anoche. Nosotros nos habíamos propuesto 3 cosas que fueron las que sucedieron en la provincia de Buenos Aires. Nos habíamos propuesto que el gobernador recuperara el control del Senado de la provincia, y esto ocurrió anoche con la incorporación después de 20 años de un senador de la 7ª sección, de ese corazón de la provincia de Olavarría, de Bolívar, de Azul, que votó a Bali Buca como senador después de 20 años en donde jamás el peronismo había puesto a un senador en la provincia. Logramos ese escaño y eso nos permite que el gobernador pueda, con el voto de Verónica Magario, tener obviamente un Senado que le permita avanzar en esta nueva etapa de la provincia. ¿Cuáles han sido los distritos que pudieron revertir la situación? Sé de Quilmes, por ejemplo. Quilmes fue extraordinario, hice lo propio esta mañana felicitando a la Mayta porque el esfuerzo que ha puesto, no solamente Mayta, sino todo el equipo, Cecilia, la candidata concejala, ha sido extraordinario. Remontar de 7 para abajo y lograr obviamente salir con más de 2.000 votos de ventaja es un triunfo realmente para celebrar. Lo propio ha hecho Gabriel Catopodis con el equipo de Cato, pero bueno, de Fernando Moreira, el intendente, pero Cato poniendo el cuerpo como ministro, como exintendente, acompañando a Nancy Capelón. Es trabajar, además de ser ministro de la Nación, trabajar sábados y domingos desde las 6 de la mañana. Uno lo podía ver a Gabriel Catopodis y a Nancy Capeloni, nuestra querida candidata a concejala, que además es la compañera de vida de Gabriel, en una entrega absoluta, desde muy temprano de la mañana hasta muy tarde el sábado y el domingo a las 6 de la mañana de nuevo, todo el tiempo sin parar, y lograr que San Martín, que venía de perder por 4, quede a más de 2 puntos triunfante, es realmente para celebrar. De todas maneras estarían muy preocupadas y preocupados a las 7 de la tarde, por ejemplo. Nosotros veíamos que lo que pasó en Almirante Brown, en Merlo, en la Avellaneda, no me quiero olvidar de ninguno de los intendentes que todos me decían subimos 5, subimos 8, subimos 4. Todos esos municipios, además de Malvinas Argentinas, además de Ensenada, además de Berizo, todos trabajaron para superar la propia instancia de haber ganado, porque esos municipios muchos ganaron el 12 de septiembre. Sin embargo, nosotros estábamos en la gobernación, con el gobernador, nos habíamos propuesto ampliar la participación y eso ya era un dato que se venía, se olfateaba, se logró eso. Dijimos, vamos por el Senado y tuvimos los primeros indicios de que el Senado se recuperaba. Y lo tercero, que Cambiemos no pudiese superar en lo que obviamente es la composición de la Cámara, ¿no? Y eso anoche con Massa celebrábamos que somos la primera minoría, tenemos el control del Congreso en esa fuerza y logramos detener lo que ellos auspiciaban. Una ola que nos pasaba por arriba, Víctor Hugo, habían auspiciado que era un triunfo aplastante en la provincia, habían generado todas las condiciones para eso y esto no ocurrió. Crean una psicosis. Bueno, pero después está la realidad, ¿no? Está la realidad, está el voto, está la ciudadanía expresándose y está la ciudadanía esperanzada. Kicillof exultante. Bueno, por eso digo que a unos les cuesta decir, y hay que poner también en el marco de qué era el festejo. Nosotros no negamos que perdimos la elección por un margen muy escueto, por una diferencia que en el resultado final va a ser de menos de 1 punto. Pero claramente la celebración tenía que ver con los objetivos que nos propusimos y con que claramente somos conscientes cada vez más que el camino es este, Víctor Hugo. Este es el camino que tiene que transitar la provincia para recuperar el trabajo, la producción, las inversiones. Yo soy futbolero. ¿Sabe por qué es una victoria la derrota de ser? Porque jugaron con la cancha inclinada, en contra, sí, con el árbitro en contra, con las hinchadas mediáticas en contra. Es increíble. Y haber podido revertir la situación a mí me parece que generó un alivio muy grande. Mirá, es como ir perdiendo 3-0 con toda esa cancha inclinada y terminar empatando 3-3. ¿Qué haces? Salís exultante. ¿Y cómo, ¿no?, se queda el que empató, pero que iba ganando Triste. Y pensaba que iba a ganar por muchos más goles? Es así. De eso se trata. Pero lo interesante es mirarlo con generosidad, el resultado. A mí me parece que le hace bien al país y a la democracia que esto haya sucedido. Porque de lo contrario, si se hubiera reiterado lo de las PASO,
teníamos en este momento un pedido de golpe blando. Bueno, yo lo dije, lo anticipé y fui a veces duramente criticada por mi propia fuerza política. Yo veía que el nivel de virulencia que le habían arremetido el último tramo de la campaña, con dichos como que iba a haber desabastecimiento, el intento de desestabilizar la economía con un intento de devaluación de la moneda. María Eugenia Vidal, que tenía esa cara porque se había anticipado a un triunfo exultante y dijo, voy a presidir la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, todo esto es lo que nosotros llamábamos, estaban dadas las condiciones para generar claramente un lunes trágico. No fue un lunes trágico. Esa rapiña que iba a intentar María Eugenia Vidal demuestra que estaban dispuestos a todo. Y Macri para el final del domingo diciendo arranca un lunes de una etapa de transición, ¿no, señor expresidente? Hay un presidente con mandato hasta Pobre el último Macri. día del 23 y ¿Dónde un lo pusieron gobernador. en el búnker a Macri? Vamos a mostrar después en la columna la fotografía porque es muy gracioso el sitio tan modesto que le dieron atrás de todo. Y él que dice esos disparates, me parece, para ver si llama la atención y puede recomponer su lugar. Sí, justamente te quería preguntar, Victoria, sobre lo que estaba hablando Víctor Hugo y lo que decías vos. Vos fuiste la primera que habló de golpe blando, te saltaron a la yugular. ¿Qué sentís cuando Mauricio Macri habla de una transición lo más ordenada posible? Y de hecho también en una entrevista dijo, vamos a acompañar todas las inestabilidades que haya. Sí, el gran diario argentino, Clarín, escribió de puño y letra que Schiaretti podía ser a partir del lunes un gran puente en esta transición, que imaginaban un gobierno que se truncaba a partir de un resultado electoral. Por eso digo, mira la gravedad. Yo creo que nosotros pudimos percibir, me parece, esto que quizás por estar mucho en la calle, quizás por estar muy informada, yo veía una escalada de la oposición en, obviamente, coordinación con los medios que trabajan para instalar esta agenda, que fue, para mí, yo nunca vi una campaña con este nivel de violencia, de virulencia, y que era el 14 de noviembre pasaba algo en la Argentina que explotaba el país. Por eso me encanta que les puedas explicar a toda la ciudadanía que ese lunes trágico en materia económica, por lo menos no existió como lo imaginaba la oposición, y que trabajan para desgastarnos. Y mientras tanto hay un equipo que está centrado, hay un presidente que ayer llevó tranquilidad a los mercados, que dijo, este es un resultado, nos hemos equivocado, me he equivocado personalmente, vamos a corregir, trabajamos para recomponer la economía de un país, para recomponer la confianza, para que haya inversiones, para hablar con el fondo, pero no a costa del sangre, sudor y lágrimas, no que el costo de este acuerdo signifique resignación. Creo que hay un presidente muy plantado y hay un frente de todos unido, que también era una de las cosas que no querían esa foto, ¿no? De todas y todos sentados ahí en ese escenario. Victoria, de lo que venís diciendo, entonces hay militancia territorial, hay una lectura del gobierno en base a los resultados electorales. ¿Cuánto incidió en la inyección de dinero para lograr revertir el resultado de las PASO? Porque bueno, formó parte de la discusión el famoso plan platita, ¿no?, del que hablaba la oposición. Mira, yo creo que ahí es donde la oposición se queda en la repregunta de ese plan platita, cuál es la emisión que hizo la Argentina y el gobierno del 12 de septiembre al 14 de noviembre. No existió tal plan, no existió de verdad. Nosotros estamos viendo y asistiendo que los niveles que teníamos de complejidad en términos de inflación, cualquier plan irresponsable que garantizara una victoria con mucho más contundencia, hubiese sido factible, sí, pero el riesgo al que sometíamos a toda la economía era tremendo. Por eso muchos dijeron, no vino el bono, no vino el IFE, o sea, hubo cosas que no pudimos hacer porque realmente tenemos unas variables macroeconómicas todavía que atender, que tienen que ver con la inflación, y que vos sabés muy bien como economista que cuando vos aumentás la base de circulación, claramente hay lamentablemente una posible consecuencia peor que la que quisiste arreglar, que es que se te dispara la inflación. Y esto no estuvo presente. Por eso decimos, sí estuvo presente, que se empezó a sentir que hubo un gobierno que dijo congelamiento de precios. Vamos a defender el bolsillo de los trabajadores, vamos a hacer un aumento del salario y vamos escalando en las necesidades que tiene un pueblo muy lastimado. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Creo que hubo 4 movilizaciones y para mí fue muy importante. Creo que la militancia fue clave. Sí. Porque he recorrido distintos lugares, San Martín, La Matanza. El miércoles, el Día de la Militancia, convocó a Alberto Fernández. ¿La sorprendió esta convocatoria en virtud que la derecha ganó espacio en un momento que no se podía salir? Me parece a mí que hay que equiparar las aguas y que el peronismo, si no está en la calle, no puede gobernar. Creo que fue muy acertado el presidente ayer convocando
Fue una idea de la CGT, de los movimientos sociales, pero convocando a todo el Frente de Todos a marchar este 17 en una muestra de recuperación de la calle, el sentido de pertenencia a un proyecto político. Fue muy importante. Los más de 500.000 votos que el Frente obtuvo entre el 12 de septiembre, esta elección, mucho tiene que ver con el peronismo activado en la calle, en las unidades básicas, en las iglesias, convenciendo en la cola de la verdulería, en la carnicería, diciendo, a ver, podemos estar mal, pero este es el camino, porque la verdad es que nadie puede pensar que el camino sea volver a este pasado tan tremendo de quienes nos gobernaron y quienes destrozaron la vida de millones de argentinos. Por eso yo creo que cuanto mayor participación política y de cara al 2023, creo que también este es el mensaje, ¿no? Ampliar las bases de participación de un frente que necesita muchas expresiones, necesita abrir esa participación para no cerrarnos y para no achicar la fortaleza de un frente que tiene obviamente esta característica de ser realmente una mayoría de la Argentina en una expresión muy variopinta, de distintas expresiones, pero que tiene que confluir en un escenario de mayor participación democrática. Victoria, ¿cómo tomás el pedido del gobierno al diálogo con la oposición? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo tomás que minimicen la responsabilidad que tiene la oposición a la hora de dar una respuesta a ese pedido? Bueno, tienen una gran oportunidad. Tienen una oportunidad porque salimos del periodo electoral, tienen la oportunidad de realmente demostrarle al pueblo de la Argentina que los votó y los puso en ese lugar de representar intereses, que se puedan sentar a discutir las principales leyes de la Argentina. Es necesario. Yo creo que tienen una posibilidad de realmente un acuerdo dejar posible, atrás. un acuerdo que tengas en mente. Mira, porque a mí para este pedido del gobierno es una demostración de debilidad difícil de sobrellevar. Sí. Pero es un punto de vista. Bueno, yo te doy el punto de vista que creo que es el que el presidente toma. El presidente elevó a la Cámara de Diputados de la Nación más de 5 leyes importantísimas que todavía no están siendo tratadas y que él considera que son las leyes necesarias para empezar a acordar ese camino que necesita la Argentina para crecer. La ley del complejo agrobioindustrial. ¿Alguien puede pensar que Diego Santilli o Facundo Manes o la propia Caña pueden no aprobar una ley de incentivos fiscales claros y contundentes para el campo de la provincia de Buenos Aires, para generar valor en origen y para poder exportar cada vez más ciencia y ¿acaso conocimiento? no estuvieron contra la ley de etiquetado? Pero después la terminaron aprobando. Después dieron quórum y una gran parte de la oposición acompañó, otra no, pero un sector del radicalismo, motivados por los mendocinos justamente, dieron quórum y aprobaron y acompañaron. Ley de zona fría, Cornejo y Mario Negri aprobaron. Impuesto a las ganancias, un sector de la oposición aprobó. Modificación del régimen de la alícuota del impuesto a las ganancias para empresas, se acompañó. 74, no quiero parafrasear a Sergio Massa, de las 76 propuestas del Frente de Todos fueron acompañadas por la Alianza Cambiemos en tiempos de pandemia. Pueden caranchear en la tele y en las radios, pero luego tienen que ir al Congreso Nacional y también rendir cuentas en sus pagos, ¿no? En sus provincias, en sus localidades, y ese peso está. No imagino que el campo de la provincia pueda bancarse una negativa, una ley que sale de ellos mismos, ¿y cuando de los ellos sectores dicen que no quieren dialogar? Bueno, por eso digo, o sea, la trampa es corta. El 10 de diciembre ingresamos al Congreso Nacional y el presidente de la Cámara de Diputados llamará a discutir estas leyes tan importantes, la ley de promoción de hidrocarburos, la ley del complejo agrobioindustrial y la ley, por supuesto, que queremos que van a ser todas leyes que tienen que ver con el crecimiento de la Argentina. Y ahí es donde ellos quedan atrapados. Tienen que tener generosidad. No se trata de acordar con el presidente, se trata de pensar la Argentina que viene. Y esa Argentina que viene necesita de certezas que se construyen en acuerdos políticos. Así que ustedes piensan que Cambiemos les daría un aval para que el gobierno con todo eso pudiese mejorar su perfil y llegar al 2023. Yo creo que van a tener, verdaderamente no, yo creo que hay leyes que van a tener presión de sus propios sectores. Yo creo que la ley del complejo agroindustrial la presiona, por ejemplo, la Cámara, el Consejo Agroindustrial de la Argentina. Nosotros no le preguntamos a ese consejo a quién vota y posiblemente algunos quizás me han votado a partir de defender obviamente la generación de valor en origen. ¿Cuántas veces hemos visto que lo ideológico supera hasta el propio interés? ¿Cuántas veces vemos a los empresarios, qué sé yo, los grandes empresarios que ganaron miles de millones en los últimos 2 años, oponerse al gobierno porque ideológicamente no lo quieren? Pero ¿sabes cuál es la responsabilidad cuando uno gobierna, Víctor Hugo? Siempre poner la otra mejilla, siempre insistir que el camino es el diálogo. La responsabilidad de quienes gobernamos es tan grande y es tan importante brindar el ejemplo, lo que somos capaces de hacer, sabiendo todo ese camino, no desconociéndolo, Víctor Hugo. No voy al Congreso pensando que la oposición va a acompañar libremente, no, pero sí creo que los ponemos en una contradicción. Le tendrán que explicar ellos a quienes exportan en la Argentina por qué no levantan la mano una ley que genera condiciones importantísimas para quienes exportan, que son sectores... ¿Cómo es la ley? Para entender una. Ley de promoción
exportación Sí, de la pero, actividad ¿Qué dice? Que en lugar de exportar una tonelada de grano de maíz en el puerto de Bahía Blanca, si esa tonelada de maíz la transformás en una tonelada puesta en la alimentación de un proceso productivo de una vaca, de un cerdo, de una actividad porcina, de un frigorífico y de toda una actividad que empieza a generar una línea de producción, lo que vas a pagar de exportación y lo que vas a pagar de impuestos a las ganancias y lo que vas a pagar de materia impositiva por 10 años va a ser mucho menor porque estamos fortaleciendo un sistema de promoción de la actividad industrial. Te hablo del decreto que firmó el presidente de la Nación hace 15 días, Julián Domínguez, fuimos a la Cámara de la Industria Pesquera de Mar del Plata. Los exportadores de calamar, de langostino y de merluza, récord en estos 2 meses que fueron récord, tienen beneficios impositivos importantes para hacer plantas en tierra, Víctor Hugo. O sea, ¿qué queremos? ¿Que exporten la merluza desde el barco? No. Queremos que la merluza llegue a Mar del Plata, que se haga el fileteado, que se contraten mujeres, además, que en esas plantas de congelamiento y de procesamiento se emplean muchísimas mujeres y hombres y jóvenes que necesitan trabajo en Mar del Plata y que para eso les da una señal el gobierno. En lugar de pagar el 9%, pagan el 7% diferencial de exportaciones o el 5%, según obviamente la cantidad de empleados que se obtengan. Estas leyes no las pueden no acompañar, no puede haber un no acompañamiento de esto. Hay un ejemplo, estuve viendo un relevamiento y estos datos te los voy a convertir en pregunta, pero déjame primero anticiparlos. Hay un relevamiento en supermercados que hace un centro de estudios sobre cómo viene la cuestión de los precios en las últimas semanas. Lo que se ve es que esta semana arrancó con un porcentaje de suba de precios que duplica al de las 2 semanas anteriores. Y cuando se mira el segregado de los rubros, la carne empieza a repuntar en materia de precios. Es decir, el gobierno tomó una decisión fuerte, dura, con el sector de la exportación de la carne, les puso cupos, les prohibió la exportación y demás, y ahora de vuelta empieza la suba de la carne. Me consta que hay preocupación por este asunto, no sé si está el material como para que veamos de qué manera viene subiendo los precios en el último tiempo, pero esto en concreto, y retomo algo de lo que decía Víctor Hugo, son sectores que tienen sus intereses y que por ahí parece que dialogar con estos sectores después también termina sucediendo esta aceleración de los precios por más que haya algo acordado. Ahí vemos en pantalla parte de lo que yo les comentaba, ¿no? A ver, la responsabilidad de quienes gobernamos es tomar esta agenda y el monitoreo constante para que esto no ocurra. Siempre en periodos electorales vemos una manipulación y no fue casualidad que después del resultado del 12 de septiembre el aumento de precios en los primeros días de octubre fuera de tal magnitud que no tenía y encontraba explicación, y eso motivó a que Roberto Feletti se incorporara al gabinete y viniera como medida el congelamiento de precios. Ahora, esta tarea no es mágica y nosotros venimos sufriendo lamentablemente una manipulación también muy grande y una tensión muy grande con el acceso a la canasta básica de alimentos y entre ellos la carne, como el bien te diría yo más preciado en la mesa de los argentinos, y que el gobierno debe llevar una política muy activa. Por eso creo que la incorporación de Julián Domínguez en el gabinete, de estas leyes que premian el generar inversiones y valor en origen, tienen que obviamente ir con el correlato de garantizar consumo interno. Nosotros necesitamos las dos cosas. Entonces necesitamos los dólares de exportación, pero no a costa de que no haya un bife en la mesa de los argentinos, ¿no? Y esta tarea es una tarea que nos va a llevar un tiempo, pero estoy convencida de que hay un gobierno decidido a cuidar el bolsillo de los argentinos. Vuelvo a lo que dijo Víctor Hugo, el tema de poner la otra mejilla. ¿No puso el gobierno durante estos 2 años la otra mejilla siempre y recibió cachetazos? ¿No es hora de poner la cara bien firme y dura? Sí, pero cuando digo la otra mejilla es que jamás podemos perder de vista que el Parlamento es el ámbito de discusión natural de la democracia. Es que nosotros lo Y poner la otra mejilla no es ir al pie de lo que ellos quieren que hagamos. Es en todo caso decirle, estas son las leyes que el Ejecutivo envía a este Parlamento y las queremos discutir con la oposición política porque no tenemos los votos para poder sancionar. Ellos no preguntaban nada. Nunca le preguntaron nada a nadie, gobernaron y punto, hicieron lo que se les antojó. Bueno, ellos evidentemente cuando han gobernado han decepcionado y traicionado al pueblo, cosa que nosotros no haremos jamás. Y nosotros claramente cuando hemos instado a diálogos y a mesas de acuerdo y los resultados no fueron, hemos acelerado. Congelamiento de precios previo a un acuerdo, no hubo acuerdo, congelamiento de precios. No bajamos el precio de la carne, tuvimos mucha dureza y tuvimos un cierre de exportaciones durante un tiempo determinado, en cuanto no al cierre, sino a las cantidades que se exportaban en la Argentina, pues si no Domínguez me va a decir, nunca cerramos las exportaciones, pero sí limitamos esas exportaciones para poder llevar la tranquilidad a las mesas argentinas. Yo creo que viene una etapa en donde este resultado del Parlamento Nacional
es un parlamento que va a tener mucho trabajo por delante. A mí no me preocupa la pérdida de quórum del Senado. Creo en las habilidades de nuestra vicepresidenta de la Nación, claramente, a la hora de poder sentarse. Es la persona que más experiencia en ese Senado tiene, con una habilidad política extraordinaria, y a la que creo que esta adversidad de no tener quórum la va a fortalecer en su rol de hacer política, que es lo que hace Cristina Fernández de Kirchner hace mucho tiempo en la Argentina. Victoria, si ya es difícil dialogar con Juntos por el Cambio, sobre todo con el ala dura de Juntos por el Cambio, ¿cómo van a hacer para dialogar en el Parlamento con, por ejemplo, Javier Milei, que trabajó con Bussi, o Victoria Villarroel, que reivindica la dictadura? Bueno, eso ya sabemos que hay sectores que cuando decimos nos vamos a sentar a dialogar, es pensar que toda la oposición no tiene la misma conducta, el mismo comportamiento, y expresan lo mismo, en puntos se comparten y pueden llegar a acordar claramente, pero en otros creemos que puede haber... ¿Qué análisis haces de que hayan llegado a la Cámara de Diputados? No, bueno, me parece tremendo para una sociedad que busca la salida a la insatisfacción, a la decepción que genera no tener un salario, un trabajo, y que se vuelque algún tipo de expectativa en la derecha y en la ultraderecha. Me parece que retrocedemos como pueblo y como sociedad. Dios quiera que la militancia, que el peronismo, que los lugares donde nosotros seguimos apostando, que es la calle, el territorio, la unidad básica, la iglesia, la parroquia, la cultura, nos acerque más a entender que es la política la que puede, obviamente, y es el frente de todos, el que puede generar las condiciones del ascenso social, que está buscando una sociedad que está sumergida en la pobreza, que es una cantidad enorme de habitantes de esta tierra que no logran vivir como merecen vivir, ni siquiera teniendo trabajo. Y eso también nos llena de responsabilidad. No vamos a buscar un acuerdo, vamos a buscar que las leyes que queremos sancionar se aprueben. Si no nos dan los números, discutiremos, pero las vamos a aprobar. Victoria, muchísimas gracias. Por favor, Víctor, un placer. Para nosotros también. El dólar blue, el dólar ilegal. Vamos a empezar a ponerle blue ilegal, es decir, para que quede muy claro, romper los ojos con la palabra ilegal. 199,50. Se replegó del precio que provocaba euforia en la tapa de la mafia de Clarín el día 11, cuando ponían el dólar a 207 pesos. A 3 días o 4 días, decían, de las elecciones. Ahora se replegó. Seguro que mañana no va a haber este título, no va a estar este título, pero por lo menos sépalo desde C5N cuál es el precio hoy del dólar. ¿Y qué es lo que ha pasado, Estefi? Dólar paralelo 199,50. La pregunta de qué es lo que pasó durante toda la mañana se la estuvo haciendo distintos economistas, y la verdad es que hay una especie de confusión, expectativa. El mercado está esperando a ver qué es lo que está pasando, sobre todo por el anuncio del presidente Alberto Fernández de que va a mandar en la primera semana de diciembre un proyecto o un programa económico plurianual. No es algo nuevo, es algo que ya Martín Guzmán viene insistiendo desde la presentación del presupuesto 2021, que fue durante el año pasado, que iban a avanzar en la diagramación de este tipo de programa más largo, de más largo aliento. Bueno, eso es lo que se va a mandar al Congreso, y un poco esta es la expectativa. ¿Eso significa que hay acuerdo con el Fondo Monetario? Forma parte de las preguntas que están hoy detrás de toda la cotización. Indudablemente el gobierno sale fortalecido también con el Fondo Monetario Internacional, que si especula con que la derecha pueda hacerse cargo otra vez del país, por lo menos tiene un compás de espera de 2 años reales en los cuales va a haber un gobierno con el que tiene que discutir el desastre que hicieron juntos el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de la coalición neoliberal, con lo cual hay 2 años de gobernabilidad. El país que empieza hoy, el que se pone en marcha, es distinto al país que corría riesgo la semana pasada. Podemos hablar en términos mucho más tranquilos, y ese precio del dólar posiblemente sea una respuesta. También está lo de los bonos, o fueron para arriba los bonos. Ese es un mundo de timbas, etcétera, pero siempre algo dice de las realidades del país. El riesgo país, que siempre es muy perturbador, sobre todo cuando se va para arriba, vino un poco para abajo, ¿no? Sí, porque están atados la cotización de los bonos con el riesgo país. Si suben los bonos, baja el riesgo país. Bajó 3% hoy. Vamos a ver qué pasa en el aspecto económico. Todos los días tenemos para analizarlo con Estefi. Mientras tanto, en lo jurídico, que es lo más importante de hoy, doctor Villarroel. Un día muy importante porque lo habíamos adelantado. Usted se debe acordar del fiscal de casación que se llama Javier de Luca, que ya había intervenido en la causa del memorándum y había dicho hace muchos años que no había delito, que había inexistencia de delito, y que la DAIA no tenía por qué apelar porque carecía de representatividad. Obviamente después pasó todo lo que pasó, la relación de Mauricio Macri con
obviamente el doctor Borinsky, el doctor Hornos, se dio vuelta a la causa y ahora esto está apelado ante la Sala 1 de la Cámara de Casación. Le dieron traslado a Javier De Luca. ¿Y qué dijo hoy Javier De Luca en un fallo de 18 carillas? Que él no tiene nada que decir porque ya lo dijo. Ya dictaminó en su momento, con las mismas pruebas, que había inexistencia de delito, por lo cual deja sin efecto la apelación del fiscal de primera instancia que quería que se haga el juicio. Es decir, que el lado de la Fiscalía, el sistema acusatorio implica que para el fiscal de casación no hay que hacer el juicio donde se investiga el tema del memorándum. Usted dirá, ¿terminó todo? ¿Esto determina que la Sala 1 de la Cámara de Casación va a tener que decir, chau, ya está? No, porque la DAIA y familiares apelaron. Es decir, que van a tener que tratar la apelación de la DAIA y familiares para determinar si corresponde o no quedar firme el fallo del archivo de la causa. Usted me dice si puedo arriesgar. Generalmente cuando el fiscal no acusa, cuando dice acá no hay delito, es muy difícil que la Cámara de Casación diga revoco el fallo de la instancia anterior para que haya un juicio oral y público. Creo que con este dictamen se acaba la historia del memorándum. ¿Cuándo la DAIA saldrá de este bochorno? ¿Cuándo la dirección política de la colectividad judía, una parte, por supuesto, el llamamiento argentino judío, suele decir que de ninguna manera la DAIA representa el sentimiento de todos los judíos con respecto al memorándum con Irán? Pero la DAIA es la representación política, es la que lleva la voz cantante. Ha hecho un verdadero mamarracho, un estropicio. Se ha entregado puramente a la derecha. ¿Será una necesidad de protegerse? ¿Serán intereses en común? ¿Será el deseo de ser aceptados, algo que se da muchas veces en ciertas minorías? ¿Qué es lo que le pasa a la DAIA? ¿Por qué insiste de esta manera obsesiva y persistente, provocándose tanto daño, pero haciéndoselo además a toda la colectividad? Porque debe haber miles y miles de judíos, de los 350.000 que viven en la Argentina, que opinan que esto es un absurdo, un disparate, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y la DAIA lo quiere seguir llevando adelante. Y hace este ridículo una vez más. Un fiscal irreprochable como Javier De Luca le vuelve a decir lo que ya le dijo. No tienen ni siquiera representación para que esto pueda llevarse adelante de la manera que ustedes pretendan. Bueno, vamos a esperar qué dirá la Cámara. También me sentiría muy sorprendido, como el doctor Villarroel, de que la Cámara dijera algo diferente a lo que ha dicho el fiscal. Lautaro. Ayer Mauricio Macri, después de las 11 de la mañana, fue a votar. Nunca antes de las 11 lo hace el expresidente Mauricio Macri. Estoy pidiendo mucho, Víctor Hugo. ¿Qué querés? Que vaya a las 8, pobre hombre. No es una un domingo. Un domingo. Bueno, es verdad. Ven Netflix hasta tarde, hay como 3 o 4 series que están notables. No, es verdad, es verdad. Bueno, 11:10 más o menos, nuestro compañero Mauro Fulco estaba haciendo la cobertura y el expresidente tuvo esas declaraciones que la vamos a revivir porque después vamos a ver un informe con los representantes de Juntos por el Cambio opinando sobre lo que dijo Mauricio Macri. Interesante, al poner las declaraciones, que usted reflexione qué es lo que este hombre estaba queriendo decir, a qué se refiere. Este hombre estaba hablando, como Clarín, como Nación, como otros sectores del PRO, de un golpe blando. El gobierno no iba a poder continuar hoy si los números eran los de las PASO, de lo por hecho, porque ya lo habían dicho además. Y él va a votar y ya va con ese sentimiento, porque hasta esa hora todos ellos y muchos de nosotros pensábamos que lo de las PASO se podía repetir. Entonces dijo: Macri, ¿cómo imagina estos 2 años? Difíciles, lamentablemente difíciles, pero Juntos por el Cambio va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible, rumbo a que se vuelva a poner el país en el rumbo correcto. Una transición. Es algo de los 20 días entre un mes entre una elección. Una transición es, te vamos a entregar, mira, en este momento en el Banco Central hay tanto dinero, el país debe tal suma, hay deudas con el Fondo Monetario Internacional, por tanto, le va entregando los papeles, como cuando uno entrega una oficina. A ver, estamos hablando de una elección presidencial, claro, cuando hay transición. Ahora, cuando a 2 años se habla de una transición, están hablando de un golpe blando. Sí, Víctor Hugo, y cuando recordemos que muchas veces en las legislativas el peronismo ha perdido y después ha podido ganar las presidenciales. Bueno, estuvimos ayer en el búnker de Juntos por el Cambio y hablamos con varios de los referentes del equipo de Mauricio Macri y del ala dura y del ala blanda en realidad, y nos decían lo siguiente.
¿Qué tal? Mi nombre es Lautaro de C5N, la pregunta es para María Eugenia Vidal. Hoy el expresidente Mauricio Macri, cuando salió de votar, dijo que Juntos por el Cambio tiene que ayudar a que se dé una transición ordenada o lo más ordenada posible. Yo quería hacer foco en la palabra transición. ¿No creen que es un poco apresurado ya estar hablando de una transición cuando faltan 2 años de mandato? Yo creo que el presidente hacía referencia a que nosotros tenemos un objetivo de volver a gobernar en el 2023 y puede ver estos 2 años como un proceso de transición hacia ello. No es más que la expresión de alguien que forma parte de Juntos por el Cambio y que tiene el objetivo y la sana ambición de que este equipo de gente vuelva a gobernar la Argentina. No veo ninguna otra interpretación que no sea. Transición es cuando un gobierno le entrega el mando a otro. Esta gente que es de la antipolítica, lo digo siempre, no saben mucho de política, usan palabras que tienen un ruido político que ellos no entienden. Cuando vos decís transición es que te estás preparando para irte y en realidad faltan 2 años. Hoy comienza la segunda mitad del gobierno que fue votado por 13 millones de argentinos y está a mitad de camino. Falta mucho tiempo y la derrota con esperanza de la provincia de Buenos Aires dice que sacando el 40% en la provincia de Buenos Aires, el peronismo ¿puede perder elecciones? Bueno, esto lo están diciendo muchos que saben de política. La causa de 11 quedó en libertad Juan Pablo Schiavi hoy. Hablé con el doctor Maximiliano Rusconi, que conoce el tema como nadie, y el doctor Rusconi dijo que toda esta historia ha sido una vergüenza. La forma en que además han atacado esta decisión de la justicia marca que fue preso sin que correspondiera, y encima cuando le conceden, aplicando la ley, la libertad condicional, también van en contra de eso. No puedo creer la crueldad que existe en alguna gente. Ya es extrema, es insoportable. Escuchemos al doctor Rusconi. Fue una vergüenza, porque han hecho responsables a los funcionarios sobre la base de un caso que solo se produjo la tragedia porque el motorman no frenó el tren. Una pena que cumplió durante 3 años, 1 mes y 10 días. Se cumplió con la ley, sin embargo, algunos medios hegemónicos de comunicación titulan de un modo nuevamente lamentable esta decisión que tendría que haberse ejecutado ya el 23 de septiembre. Hubiera habido una privación legítima de la libertad. Está con nosotros la esposa de Juan Pablo Schiavi, Verónica Mora, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Termina el calvario. Sí, ha sido un tiempo muy difícil, muy duro. Nosotros lo hemos enfrentado como una familia unida y la verdad es que hoy para mí es un día muy extraño. Me desperté a la mañana y me dijeron que podía ir a buscar a Juan Pablo. He tenido en la mente todo el tiempo el día que lo fui a acompañar cuando se entregó para quedar detenido, y es como que yo siento que mi vida estuvo, y la de mi familia, detenida durante estos poco más de 3 años. Nosotros no somos ya los mismos, somos más adultos. Hemos vivido una experiencia sumamente dura y como todas las experiencias duras, creo que también hemos aprendido muchas cosas. Yo tengo mucho agradecimiento a mucha gente que nos acompañó durante estos 3 años y monedas, mucha gente, algunas que ni siquiera sé sus nombres porque hasta puedo reconocer las sonrisas de algunas personas que me recibieron todos los días que fui de visita al penal, que fui todos los días que se me permitió, como todos los argentinos y todos los habitantes de este planeta vivimos también la pandemia, que fue un momento sumamente duro, porque el único oxígeno que tienen los internos en el penal son las visitas, y nosotros estuvimos más de 9 meses sin ninguna visita. Eso fue muy duro para todos. Por suerte se nos habilitó una forma de comunicación online, y eso nos permitía vernos y escucharnos y acompañarnos. Y creo que eso es lo que más hemos hecho, como compañeros, acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hemos hablado en un par de oportunidades, sí. Hablamos con Juan Pablo en radio el año pasado, y él estaba muy desesperanzado en la posibilidad de obtener la libertad antes de hoy. En aquel momento él me decía, yo ya tengo que estar libre, y sin embargo no lo podía hacer. ¿Cómo está él? Porque una cosa es la prisión, otra cosa es la estigmatización mediática de tapa de diarios que consideran
responsable de un hecho de corrupción? Él está... me cuesta decir bien porque yo creo que no está bien. Está entero, está consciente de la situación que vivimos y seguiremos viviendo, porque Juan Pablo está en libertad condicional, o sea que todavía no tiene el final de su condena. Yo, la verdad que en términos legales, por ahí me puedo equivocar. Creo que hemos hecho todo lo que la ley nos indicó que debíamos hacer para poder acceder a este derecho que es la libertad condicional. Con lo que hemos podido, porque la pandemia también, por ejemplo, generó complicaciones en cuanto a las posibilidades de que los internos tengan educación y trabajo como formas de incentivo para obtener un beneficio de la libertad condicional anticipada. Y eso hizo que, bueno, tuviéramos que hacer como malabarismos para generar algunas posibilidades que permitieran seguir accediendo a ese derecho. Creo que nunca tuvimos un incidente internamente con nadie, ni conflictos con nadie, y creo que solidariamente nos hemos adaptado lo mejor posible a esa situación. Juan Pablo estaba en un pabellón donde había muchos exfuncionarios kirchneristas. ¿Cómo era esa familia, esa relación? Porque estaban todos perseguidos ahí, todos juntos, los digo porque, bueno, yo tengo un programa que habla de temas judiciales y yo sé que escuchaban todos los sábados y domingos, ¿no? La verdad es que la experiencia en la Unidad 1 fue muy difícil, porque es un penal de máxima seguridad, donde la verdad es que hay personas, había muchos exfuncionarios, pero había también muchas otras personas que cometieron otros delitos. En general adentro no se habla de los delitos que cada uno cometió, son todos compañeros, conviven y tratan de tener una sana convivencia. También afuera, en la espera, que a veces para los familiares era de más de 2 horas, estábamos con familiares que también habían cometido sus familiares otros delitos, pero nunca nos vimos como, como hurgadores de esa intimidad de cada familia, sino como compañeros que solidariamente esperábamos un momento crucial para cada uno de nosotros, que era entrar y hacer la visita para acompañar a nuestro familiar. ¿Ustedes fueron escuchados también? Nosotros fuimos escuchados. Todavía me acuerdo el día que en otro canal, otro periodista pasó las escuchas y decía que ese era otra persona, y nosotros decíamos, no, ese es Juan Pablo. Claro. Y decía que estaba en otro lugar. No, a nosotros no nos avisaron. Juan Pablo está en la 1. En fin, esas cosas como grotescas que tuvieron situaciones que verdaderamente son graves porque básicamente son ilegales. Y lo más difícil de este trayecto de estos últimos años ha sido atravesar el absurdo continuo, que iba de cosas tan ridículas como no puedes entrar zapallitos y no sabemos por qué, porque no podés comer zapallitos, hasta ser escuchados ilegalmente, cuando en realidad se supone que nosotros estábamos detenidos por cometer un delito y sin embargo quienes nos detenían cometían un delito habiéndonos detenido y escuchándonos ilegalmente. Entonces, esta cuestión del absurdo es una de las cosas más difíciles de todo este proceso. Y no es el único absurdo. Ahora, dijiste detenidos, y siempre uno que es abogado penalista dice, ¿está detenida la familia cuando está preso un familiar? Sí, sin lugar a dudas. Le agradezco muchísimo, Verónica, esta visita y nuestro saludo para Juan Pablo. Yo les agradezco enormemente a ustedes, fundamentalmente a usted, Víctor Hugo, porque su persona ha sido un sostén para nosotros y el de los pocos que nos ha dado voz en este tiempo sin intereses particulares, desde la generosidad. Doblemente gracias. La esposa de Juan Pablo Schiavi. ¿Hay que hacer la pausa o podemos ir a San Juan? Dice Federico Ferro, nuestro conductor. Pausa primero, así lacónicamente. La pausa y después San Juan. Juega mañana la selección. Yo viajo a San Juan. El programa de mañana, con la mesa maravillosa que tenemos, lo voy a hacer, en lo que a mí respecta, desde la ciudad de San Juan. De paso voy a ir a ver a la difunta Correa. Yo me había ilusionado de que íbamos con usted a San Juan. No hay lugar en el avión. Te quiero decir, me imaginaba viéndolo relatar en Juega Brasil. Messi por allá. Hay gente que salió a pie. No hay pasajes, para nada. Para nada. Digo, hay gente que salió a pie. A ver si puede ver el partido. La pausa, ya venimos.
Tremendo partido. Mañana en San Juan, como les dije, voy a estar allí, Dios mediante. Voy a relatar el partido en una cancha después de bastante tiempo, porque normalmente se hace frente al televisor. Y como adelantado de todo nuestro trabajo, el que vamos a realizar en el programa, Alexis Sepsic, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Aquí estamos en San Juan, en una avenida céntrica, Ignacio de Rosas. A muy poquitos metros de donde estoy yo se va a alojar la selección argentina y fíjate ya cómo están esperando la gente al plantel que dirige Lionel Scaloni, al campeón de América, que va a llegar hoy cerca de las 21 horas, va a salir a las 19 desde Ezeiza para llegar aquí a pasar la noche a San Juan de cara al partido de mañana a las 20:30. 109, ese será el número del clásico de las Américas. 41 triunfos para Argentina, 42 para Brasil, 25 empates. Fíjate qué parejito está todo, Víctor Hugo. Es una historia de dos grandes, de dos colosos, naturalmente tiene que tener esa paridad. Hiciste bien en señalar que esa gente ya está esperando la selección, que arribará dentro de mínimamente 2 horas. ¿Y cuánto vale ese lugar apoyado en la valla más cercana al sitio por donde va a pasar Messi? No tiene precio, ¿no? No tiene precio, Víctor Hugo. Hemos visto kilómetros de cola de muchas personas buscando una entrada. Esta gente estuvo hasta hace un ratito. Acá nomás había un sol implacable, 36 grados llegó a tocar hoy la temperatura aquí en la capital sanjuanina, y esta gente está desde muy temprano esperando poder ver al menos de cerca a Messi, a los campeones de América. Vos me decís si tenemos un minutito y escuchamos al menos alguna historia de la gente que está acá. Obviamente muchísima familia con ganas de ver a los campeones de América. Sí, Contame, sí, ¿cómo sí, te llamas y de dónde venís? Me llamo Miguel Tejada, vengo de Hachan, soy de acá de San Juan. Y nada, esperando a la selección, esperando a Messi, a todos los campeones de América, y esperemos que se bajen y saluden a la gente que ha hecho un gran esfuerzo ayer por conseguir una entrada. La verdad que ha sido todo un desastre. Hay gente que la pasó muy mal, una vergüenza, realmente una vergüenza, pero bueno, todo para ver la selección y acá estamos. Ojalá que puedan bajarse, firmar algunas camisetas, algo. La expectativa es conocer a Messi, me imagino. Sí, yo nunca lo pude conocer a Messi y sería muy lindo poder que, no sé, se nos acerca a nosotros, digamos, nos podemos sacar foto con él. Jugador, aunque sea otro jugador, o sea, conocer a uno ya esté bien. Yo nunca pude jugar a Messi, pero bueno. Ojalá pueda ser. Esta es la expectativa, Víctor Hugo. Las entradas ya se agotaron, como contaba la gente, fue realmente caótico, se vieron escenas que realmente no son buenas, no son agradables, la gente la pasó mal. Mañana cancha repleta, te vamos a estar esperando, ya tenemos todo listo para una previa imperdible de Argentina-Brasil y para trabajar junto a vos mañana, Víctor Hugo, a través de la pantalla de C5N, con la cámara de Jorge Raquel y los compañeros de MOA Multimedia. Estamos trabajando aquí desde San Juan. Qué bueno sería tenerte después de la columna. Hasta luego, Alexis. Lo que se ve es impactante, esa larga caravana de gente a buscar la entrada. Claro, porque era un lugar alejado, había que ir en auto, la gente lo dejaba, bajaba y salía corriendo en la búsqueda de las entradas. 26.000 personas van a estar mañana en el estadio, como se decía antes, lleno total. Está mal dicho, lo aclaro, me lo enseñó Víctor Hugo, por eso lo digo. Bueno, la pausa y ya venimos con la columna. El país que viene, el país que empieza hoy, es bien distinto, por cierto, al país que muchos apostaban ayer. Se terminaba por lo menos esa fase de la República Argentina. Pero no, hoy tenemos un día completamente distinto, un día en el que hasta los indicadores económicos son un poco mejor, pero sobre todo el indicador de la democracia está muy fuerte. La democracia quedó bien parada al darse el resultado de anoche. Lo que estaban haciendo fue tan terrible. Lo que el periodismo de la derecha de la Argentina, el periodismo interesado y mafioso de la Argentina, ha hecho en estos días fue tremendo, terrible, inmanejable, hasta para ellos mismos. Han creado un monstruo que ya no pueden dominar, como sucede en las películas. Ellos mismos quisieran de vez en cuando detenerlo, a ese monstruo, y es probable que ya no puedan. Probable que no puedan nunca más. Miren lo que fue el collage que presentaron
nosotros lo hacemos en forma de collage, de las informaciones del país que ellos pensaban que ayer explotaba, se terminaba, y el gobierno tenía que ser gobierno de transición, ir entregando poco a poco todo, y finalmente dar el golpe blando con el que siempre están soñando. Esto se publicaba en los diarios en estos días, a 2 semanas de las elecciones. Mire la falta de seriedad de la mafia de Clarín. Las últimas encuestas el gobierno no logra descontar. En nueva encuesta y alerta, el antikirchnerismo es récord y le pone un techo al gobierno para la elección. Últimas encuestas, abajo a la derecha, Diego Santilli se consolida arriba en provincia. Bueno, y algo de Milei. Nueva encuesta en la provincia. Número récord para Diego Santilli y más distancia sobre Victoria Tolosa Paz. Mire usted este destacado ahora, de hoy, del diario La Nación, para que vea cómo juegan y por qué nos permitimos decir que se ha puesto en marcha un país diferente al que ellos imaginaron que iban a tener a raíz de los resultados de ayer. Encuestas. Pese a los anuncios, el gobierno no revierte las cifras de las primarias. Esto era anterior a las elecciones también del diario La Nación. Había otro diario que hablaba de 8 puntos. Es decir, todo servía para anunciar una caída otra vez estrepitosa del gobierno. Santilli le saca 8 puntos a Tolosa Paz y Vidal duplica a Santoro, según un sondeo que habían realizado. Bueno, era el fin de una era para ellos. Mauricio Macri se animaba con su insensatez, su vacío moral y ético, su antirrepublicanismo, su forma de ver la democracia como algo que sirve solamente si está a su disposición, decía esto. Lo que está pasando hoy es que se confirma que es el fin de una era, el comienzo de otra. Pobre Mauricio Macri. ¿Cómo no va a decir esto si uno de sus empleados en el canal, bueno, en el diario La Nación, en líneas generales, todo se corresponde con el canal La Nación Más, aunque Morales Solá trabaja en este caso para el Grupo Clarín, cuando hablamos de televisión. Mire lo que ha sido Morales Solá en cuanto a las cosas que ha manejado y que ha dicho. Un periodo político de 18 años ha terminado, se acabó. Los Kirchner y el final de un ciclo político era en 2008, el final de un ciclo político, se acabó, se terminó. En 2010, principio y fin de la fiesta kirchnerista. En 2013, un ciclo político que se cierra, vivía cerrándose el ciclo político, igual que anoche. La realidad puso fin al relato el 23 de noviembre del 2015. Bueno, así como lo decía en La Nación Más, lo decía también en Clarín. Y lo que estamos manejando es que se está repitiendo la elección de las PASOs, con más números para cada partido, porque hubo mayor participación, pero eso se repartió proporcionalmente. Si esto es así y no se modifica en el curso de la noche, lo que tenemos, para mí, que es lo más importante, es el final de un periodo político de 18 años, que es el kirchnerismo. Vive apurado, Joaquín, pobre hombre, con la idea, la ilusión de que esto se termina de una buena vez, porque él rechaza todo ese significado de pueblo, etcétera, que encuentra en ese sector político al que ha vivido atacando 2008, 2010, 2013, 2015 y hoy. Siempre igual, esto se terminó, ya está, fueron a otra cosa. A lo nuestro, a lo que ellos son capaces de hacer con la República robada que tuvieron hasta diciembre del 2019. Hay que ser diario de otro país para poder ver las cosas más o menos como se debe en la República Argentina. El País de España escribe lo que compartimos ahora mismo con ustedes, este título: una remontada electoral inesperada mantiene con vida al peronismo, pese a Morales Solá. No, perdón. Pese al triunfo opositor, dice el diario El País. Pero Macri ya estaba embalado temprano, se levantó para ir a votarlo, tarde como naturalmente, ¿quién podía pensar que iba a estar a las 8:10 de la mañana? A las 11 más o menos apareció, y así entre lagañas y demás se alcanzó a balbucear que el país entraba en un periodo de transición, un gobierno de transición, un golpe blando.
Macri, ¿cómo imagina estos 2 años? Difíciles, lamentablemente difíciles, pero Juntos por el Cambio va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible, rumbo a que se vuelva a poner el país en el rumbo correcto. Bueno, miren dónde lo ponen a José Transición, en el festejo muy moderado que tuvo. Allí atrás de todo, en esa flecha, tuvimos que buscarlo. Dice Andrés Larroque, ¿cómo lo esconden a Transición? Muy bueno. El gobierno, da el dato de lo que pasó en el país, quedó sin quórum en el Senado, pero miren dónde está Transición, Josecito Transición. Allá atrás de todo, la humildad, que no es justamente un detalle a destacar, y ellos tapándolo todo lo posible, como viene sucediendo bastante. Ahí está, buscando quedar un poquitito mejor posicionado. Bien, la gestión de Vidal es parecida en cuanto a la transición. Cuando Lautaro Maislin le pregunta por lo que dijo Macri, ella responde lo siguiente. El expresidente Mauricio Macri, cuando salió de votar, dijo que Juntos por el Cambio tiene que ayudar a que se dé una transición ordenada o lo más ordenada posible. Yo quería hacer foco en la palabra transición. ¿No creen que es un poco apresurado ya estar hablando de una transición cuando faltan 2 años de mandato? Yo creo que el presidente se hacía referencia a que nosotros tenemos un objetivo de volver a gobernar en el 2023. Y puede ver estos 2 años como un proceso de transición hacia ello. No es más que la expresión de alguien que forma parte de Juntos por el Cambio y que tiene el objetivo y la sana ambición de que este equipo de gente vuelva a gobernar la Argentina. No veo ninguna otra interpretación que no sea esa. Claro, muy bien, una transición de 2 añitos, 2 años de transición. La transición es para un periodo de semanas en las cuales el gobierno que se va le tiene que dar las cosas lo mejor posible al gobierno que viene, para que los papeles, en qué escritorio, dónde se sienta tal funcionario, cuál es su oficina, qué sé yo. Eso es la transición. De ninguna manera la pretensión de cogobernar como pretende Macri y como también de alguna manera sostiene Vidal. Lautaro habló con otros integrantes de Juntos por el Cambio para ver qué piensan de la transición. ¿No creen que es un poco apresurado ya estar hablando de una transición cuando faltan 2 años de mandato? Yo creo que el presidente se hacía referencia a que nosotros tenemos un objetivo de volver a gobernar en el 2023. No, yo creo que la respuesta de Vidal fue, supongo que está esperando que el próximo gobierno sea de la oposición. ¿Le parece prudente las declaraciones del expresidente? Preguntarle a él, faltan 2 años de gobierno. Vayan a saber a qué se ha referido, no agarren cosas sueltas que no tienen nada que ver. Está bárbaro. Y son 2 años de transición que el gobierno tiene que terminar su mandato lo mejor posible. ¿Le parece prudente? Es que yo creo que en el 23 probablemente, hoy por hoy, en el escenario de hoy, Juntos por el Cambio va a ganar. Habría que preguntarle a él. Mauricio, usted habló de transición ordenada. ¿Le parece prudente estar hablando de transición ordenada? Tranquilo. Mauricio. ¿Y personalmente a vos? Yo no hice la declaración. Hoy habló de transición ordenada. ¿Le parece prudente ya hablar de transición ordenada? Con el micrófono no, por favor, no me ataquen. Pero no entiendo, pero no fue un ataque, Fernando, una pregunta nada más. Bueno, Macri le da la oportunidad de diferenciarse. Ahí estaba Tetaz, una declaración correcta. Pregúntenle a él, si lo dijo él. Evidentemente no pensaba lo mismo, lo cual es una cosa bastante respetable. Finalmente, no se puede comportarse así en la democracia. Si no, ¿la democracia para qué? ¿Para qué fueron las elecciones presidenciales? Si hay 4 años de gobierno y tienen que sobrellevarlo como oposición, aquella maravilla de oposición que prometía Macri, nadie la pide ya. Pero por lo menos que entre ellos y la mafia de Clarín y Nación se hagan a un lado para permitir gobernar, porque si no es mucho el daño que se le hace a los argentinos. Por eso hoy, una cosa que se celebra, un alivio que sentimos todos, es que la democracia ha permitido una vez más que haya un poco más de justicia en este mundo. Es decir, fue la democracia la que lo hizo posible. La democracia que le dio una respuesta completamente distinta a lo que muy tranquilos en la mañana, como vieron ustedes, estaban pensando sobre lo que iba a suceder con el país, y entonces ellos creían que se iban a sentir con derecho por elecciones de medio término de pedir poco menos que el gobierno. Hagamos una transición, llámenos a la mesa y empiecen a hacer lo que nosotros queremos hacer. Cosa que si sucediere, ya sabemos perfectamente qué es lo que quieren,
porque hubo 4 años en los que estuvieron haciendo lo que ellos querían. Y no les fue muy bien. No le fue para nada bien al pueblo trabajador, a las élites dominantes, etcétera, a Clarín y Nación, les pudo haber ido bien, pero no a la gente, no a lo que llamamos pueblo. Larreta y Bullrich y cada uno de ellos tienen un lío grande, ¿eh? Están muy recelosos, porque Bullrich parece que quiere ser candidata a presidenta, sabe que el otro candidato a presidente es Larreta y María Eugenia Vidal también quiere ser candidato a presidente. Y Macri siempre sueña con que se va a reposicionar, por más que lo pongan ahí medio tapadito en segunda fila, que hay que poner una flecha en la foto de los diarios para saber dónde está Macri cuando se reúnen en una especie de contenido festejo, como el que sucedió en la noche de ayer. De ese lío surgen evidentes discrepancias. Larreta dice, por ejemplo, hay que terminar con la grieta. Gracias a los que nos apoyaron en todo el país, en todas las provincias, sosteniendo los 5 senadores que necesitábamos para sacarle el poder absoluto a Cristina Kirchner. Esto nos da una enorme responsabilidad de sostener el valor más importante que hoy tenemos en Juntos por el Cambio, que es la unidad. Yo insisto que tenemos que terminar con la grieta, defendiendo nuestros valores y convicciones. Bueno, no será fácil, Por ejemplo, Patricia Bullrich, que bien intentó diferenciarse, estaba con los que ganaron, dice ella, en el resto del país, donde ganó en 13 provincias Juntos por el Cambio, y no con aquellos que estaban evidentemente disgustados, según el punto de vista de la Nación, el de la propia Bullrich, y ciertas evidencias que trasuntaban los rostros no felices, no distendidos de aquellos que habían ganado pero no estaban en condiciones de disfrutarlo. Mire usted lo que son a veces las cosas, lo que significa un golpe inesperado en materia política, y eso lo hace posible la democracia. Pero vayamos a lo que Bullrich ha dicho. Cambia todo el panorama institucional argentino, que es el equilibrio, la nueva realidad del Senado, una realidad en la que Juntos por el Cambio va a lograr que Cristina Fernández de Kirchner no pueda manejar el quórum a solas. Juntos por el Cambio va a lograr que Cristina Fernández de Kirchner no pueda manejar el quórum a solas. Eso nos parece absolutamente importante. Tienen un lío grande. Imagínense usted, en la misma coalición, una parte que está en el momento de celebrar algo diciendo el que no salta es radical. No sucedía esto en el búnker del Frente de Todos, sucedía en el de Cambiemos, aunque parezca mentira. El valor de la política sin privilegios, el valor de la seguridad para vivir en paz, el valor del trabajo, que es lo que va a construir el futuro. El valor del trabajo, que es lo que va a construir el futuro. ¿Qué? Tenemos... El diario La Nación hace un análisis de lo que eran los festejos de ayer, que es interesante recorrer. Vamos a ponerlo en pantalla. Tenso clima en el pabellón 6, el desánimo larretista, la furia de Bullrich y el pedido desesperado de Macri. Esto escribe el diario que está con dineros de Macri para la televisión, pero en el rebote también van para el diario. En la trastienda del búnker opositor en Costa Salguero no faltaron fricciones entre halcones y palomas de PRO y la UCR, desplantes y peleas por subir al escenario. Parece que a Pichetto no lo dejaron, pobre Pichetto, que se quería subir a una victoria más o menos, y no se lo permitieron. En un sector del VIP destinado para los candidatos y funcionarios se respiraba un clima de desánimo y decepción por la performance de María Eugenia Vidal en la ciudad. El velorio es de ello. Horacio apostó a la ciudad y la provincia. Nosotros jugamos todo al interior, comentaban cerca de Bullrich, dice La Nación. Y por último, la idea era exhibir una postal de unidad, sin vencedores ni vencidos. Sin embargo, hubo tensiones entre los radicales y el larretismo por la organización. A todo esto, el presidente de la República habló hacia las 10 de la noche. Me parece que es eso lo que tenemos, porque también después hubo otra alocución en la cual estaba hablando de un acuerdo al que aspira. Quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley
que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social. Hoy Victoria Tolosa Paz aquí dio una interesante explicación sobre lo que entienden por acuerdo, porque de verdad que a uno le duele que el gobierno siempre esté poniendo la otra mejilla para que venga la mafia de Clarín y lo sopapee, o vaya el PRO y haga lo propio. Ha pasado demasiadas veces y a la gente le ha costado asimilarlo, pero la explicación tiene también una cierta coherencia. Hay algún proyecto de ley que necesita de votos que, si no los dan, se hace imposible llevarlos a cabo. Por ejemplo, una cuestión fiscal referido a la gente de campo que les permitiría, si le dan un valor a lo que exportan, bueno, con ese valor conseguir ventajas para ese hombre de campo. Y para esto el gobierno piensa, ¿cómo van a decir que no?, decía Tolosa Paz. Parece interesante, vamos a ver. Sería como ponerlo al sector opositor en el brete de decir que no a cosas que demasiado claramente es demostrable que son muy buenas para el país. Por ejemplo, la ley de etiquetado frontal. También los tuvo en una posición dudosa, dubitativa, negativa. Inventaron cualquier cosa porque no querían votar, pero después hicieron esos famosos focus groups, se dieron cuenta que iban a quedar mal parados y votaron. Y así pasó con 2 o 3 ejemplos que dio también Tolosa Paz. Por ese lado podría interpretarse, aunque lo que uno quiere del gobierno es que gobierne. Que estos 2 años los aprovecha a rajatabla. Ya se perdió un tiempo tratando de consensuar, de contemporizar, de acordar, de ser buenos, de tender puentes. Está bien, ya quedó muy claro que este es un gobierno dialoguista, demasiado ha dialogado y ha tenido que dar marchas atrás, etcétera, que no lo dejaron bien parado y por lo que ha pagado un alto precio. Lo que pasó en las PASO seguramente tiene relación con eso, y todo lo que todavía tiene que trabajar para revertir el tema de las elecciones en el 2023, también está demostrando que al gobierno lo que le conviene es gobernar, tener mucha personalidad, saber para qué lo eligieron y corresponderse con esa expectativa. Pero si alguna medida económica se puede poner sobre la mesa para decirle, mirá, votá esto, sería una barbaridad que no lo hagas. Es para tu propia gente. Vos tenés una buena relación con la gente de campo y votá, porque esto es para ellos. Por ahí se consigue algo. Me permito ser pesimista. Vamos a ver qué dice el maestro Alfredo Zayat. Hay ya como un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional y avanzando en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y además reafirmando el presidente que este programa económico plurianual, esta línea de negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay un acuerdo de todos los integrantes y líderes del Frente de Todos. Lo que está diciendo es que el kirchnerismo, que Cristina Fernández de Kirchner apoya y acompaña este recorrido. Más importante que el acuerdo con la oposición es el acuerdo definitivo, por favor, entre los integrantes de la alianza de gobierno. Este es el acuerdo que tienen que lograr finalmente, para que cada ministro no piense en 4 personas, exagerando al hablar, cada vez que va a tomar una decisión, para que puedan ir realmente al meollo de cada una de las cuestiones que tienen que considerar. El diario El País de España también habla de la llegada de la derecha, ellos la conocen muy bien, la derecha horrenda de Vox, por ejemplo, y dicen que en la Argentina se produjo esto, la ultraderecha entra en el Congreso de la Argentina. Claro, ellos consideran ultraderecha a Javier Milei y José Luis Espert, podríamos decirle a nuestros colegas que pueden considerar también como ultraderecha prácticamente a todos los integrantes del PRO. Para decir una, Bullrich, esos están ellas de acuerdo con lo que dice Milei, con lo que dice Espert, eso es más que evidente. Lo triste también, pero hay que aceptarlo, es el juego de la democracia, no hay más remedio, porque siempre la democracia será lo único que pueda salvar al pueblo, lo que pueda salvar a los sectores medios y a los vulnerables. ¿Le tocará perder en alguna ocasión? La fuerza bruta de lo mediático y de lo económico es tremenda, pero siempre estará latente la posibilidad, vía la democracia,
de poder retornar por lo menos al poder político y actuar como una contención, una especie de dique de ese poder real desalmado, brutal, cruel, mentiroso y ladrón, que en el mundo entero se maneja de esa forma y por supuesto, más que nada, en la República Argentina. Pero es una tristeza ver que lo grosero, lo pérfido, lo tonto, si usted quiere, tiene tan buen voto. Porque estamos hablando de personas, mire usted, ganó Juez, por ejemplo. Las cosas que uno le escucha decir a Juez son tremendas. La que uno le ha escuchado decir a Milei, nada más que cuando le habla a Rodríguez Larreta, son, bueno, y ahí tenemos también, si Vidal y Patricia Bullrich y Macri, sobre todo estos dos últimos, están tan de acuerdo con Milei, imagínense lo que piensan a su vez de Larreta, con las cosas que le ha dicho, que dan vergüenza pasarlas por televisión. En algún momento le dije al equipo de producción, no lo pasemos más, porque era pertinente escucharlo. A veces es necesario, pero digo, ya es demasiado hiriente. Y sin embargo, diciendo esas groserías, como lo que también pasó ayer y que le vamos a mostrar ahora, les va bien. Y es muy triste que sea así, porque los valores en los que hemos pensado toda la vida, aquello de una cierta calidad humana para vivir, parecería que había un acuerdo generalizado de qué es lo que esperamos de la política y qué es lo que esperamos de la gente que nos va a conducir, no la peor conducta, no la grosería altisonante. Y esto es, tristemente, lo que ha predominado en victoria en los últimos tiempos en la República Argentina. Miren lo que pasó ayer con un loco desatado en medio de lo que era un festejo en el búnker del tal Milei. Mire usted, este hombre está sacando un arma, amenazando a una persona que todo lo que pedía era que por favor dijeran desde arriba que le habían robado el celular, porque eso sí, no se privaban de nada. Se robaron de todo entre ellos, los adherentes. Pero este había puesto el grito en el cielo, no se lo estaba bancando. Y entonces amaga este personaje con sacar el arma. Uno dice, bueno, va a haber una condena de Milei a semejante violencia. No, nada de eso. ¿Qué dijo Milei? Sacan muchos delincuentes matando a inocentes, donde básicamente, como no enfrentan costo alguno, porque los delincuentes siguen utilizando las armas. Es decir, a los delincuentes no les importa, digamos, si hay permiso o no. Por lo tanto, digamos, llevan armas y si vos a los honestos no les permitiste, bueno, si vos decís que no se permite, los honestos no la van a tener, los dejás desalineados en términos de defensa y por lo tanto el resultado es que vos tenés más delincuencia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Así las cosas. Esto se ha dicho en la Argentina, a esto quieren avanzar. Vamos a ver qué dicen los seguidores de Milei, si se corresponden con este tipo de tesitura de su líder. ¿Por qué además con la bandera republicana en la espalda? Porque es como una reivindicación a Trump y Bolsonaro, que son presidentes de derecha, y yo creo que los libertarios tienen que ampliar el panorama. ¿Te molesta cuando te asocian con el fascismo? No, la verdad que no, porque me lo vienen diciendo y me dicen que soy un nazista, así que ya es costumbre. Es más, te digo, prefiero que me digan que soy un nazista y no soy un montonero terrorista de los 70. Yo soy idea de que los negocios, esto es un negocio. A este país hay que manejarlo como un negocio para que pueda salir del estado que está, si no, olvídate. Mandó Jesús, Dios Padre mandó a Jesús, y Jesús ahora lo que está haciendo es, a través de Milei, de este personaje muy bueno, que es para la libertad, lo que está haciendo de que todos nos sintamos libres, de expresión, primeramente de expresión, porque nadie podía expresarse por estos corruptos, desgraciados, peronistas, socialistas. Ajá. Bueno, este es el tema. Veamos ahora hasta dónde puede llegar la crueldad y la maldad. Una mujer entiende perfectamente qué operación tuvo que hacerse Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Bullrich sabe muy bien
de qué se trata. Primero fue por el lado de que se operaba para no ir al acto. Resulta que corrieron el acto para que pudiera ir Cristina Fernández de Kirchner. Pero ella quería insistir con el tema. Y como ayer, la lógica recomendación médica, ¿usted se imagina lo que es para cada uno de estos personajes el esfuerzo de estar allí? La cantidad de gente con la que hay que abrazarse, con la que hay que estar, los pechazos. Está en un pozo operatorio. No es nada fácil lo que sucede en estos casos. Y le dijeron, no vayas de nuevo. Algún inconveniente se puede presentar. No cambia demasiado la historia, pero la quieren presentar a Cristina Fernández de Kirchner, tanto Bullrich como la mafia de Clarín, como una persona que no quiere ir, o porque está enojada, o porque no se anima y se esconde, como dice Patricia Bullrich. Yo lo dije hace unos días y me saltaron a la yugular diciendo que Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles no está y hoy no va a estar. Y eso quiere decir que la ciudadanía espera que el gobierno reaccione articulándose. Veamos este tuit explicativo de por qué no estaba Cristina Fernández de Kirchner, que parece la cosa más natural. La semana pasada se había intervenido quirúrgicamente de algo que no es una simpleza para las mujeres. Veamos cuál era el tuit que permitió que Patricia Bullrich pensara que volvía a tener razón después de claramente no haberla tenido. Me han indicado reposo, nada de qué preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del Frente de Todos retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso esta noche no podré estar como hubiera querido y como siempre he hecho en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas. Luego estuvo en el llamado que recibió Alberto Fernández, que hizo mención claramente a la presencia espiritual de Cristina Fernández de Kirchner en una noche que terminó siendo tan importante para el gobierno. Y lo de TN, lo de la mafia de Clarín, tiene que ver con que algo hay que decir siempre. Si no va, no va, por este caso porque está enojada, está muy enojada, y entonces no va. Enseguida nos vamos a meter con saber si Cristina Kirchner estaba pensando, digo, que las cosas son distintas ahora que en las PASO, ¿no? Si se enojó tanto con la derrota de las PASO, si estaba furiosa con la derrota de las PASO y escribió esa carta. Hubo un tuit recién, 19:15, recién la vicepresidenta de la República avisa que no va a ir al búnker del Frente de Todos. ¿Por qué tardó tanto? ¿Los médicos realmente le dijeron ahora que tenía que hacer reposo? No. Cristina Kirchner, según la fuente que yo consulté, está ahora muy enojada. Vamos a ver algunas cosas graciosas también. Ustedes se merecen una sonrisa. Con todas las tensiones que hubo ayer, era un día interminable. De verdad que teníamos todos una inmensa expectativa. Y cuando uno veía la forma de festejar, de hablar de gobierno de transición, de ir pidiendo cancha, queremos gobernar nosotros, lo que decían los medios de comunicación, lo que decía cada uno de los representantes de esa verdadera mafia, que es el gran enemigo, por supuesto, del pueblo y de la política y de la democracia. Uno tenía muchísimo miedo, porque de verdad que si se reiteraba lo de las PASO, hoy teníamos un país que no es este, del que hablamos diciendo que se trata de un país que se pone otra vez en marcha, que empieza un país, como fue que titulamos, el país que empieza hoy. De alguna manera hay un país que empieza hoy, hay un país que se pone de pie, los indicadores económicos y todo lo que va a venir. Es primavera para el gobierno, una buena primavera por el resultado de anoche. Y ahora viene un verano de muy buenos datos, viene un verano de notable aporte del turismo, de buen movimiento económico. Viene un verano en el cual se va a anunciar el crecimiento del país, 8-9%. En el que a lo mejor en las próximas semanas se conoce el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será bueno, porque si no es bueno, la verdad, uno se baja, dice que paren el mundo, me quiero bajar. Porque el gobierno tiene que tener la personalidad, porque tiene la razón, para hacer un acuerdo que sea bueno para el país. Definitivamente, no hay acuerdo posible si no es bueno para los argentinos. Ese es el acuerdo que hay que buscar y procurar. Pero este es un acuerdo con posición dominante para el gobierno, no el acuerdo que quieren los medios de comunicación y la derecha que tratan de apoderarse del gobierno o trataban. Porque para eso las elecciones de anoche han sido un dique muy importante. Bueno, me hablaba de un par de cosas, si se quiere, graciosas. Vamos a verlas juntos.
este nivel de casi trámite de sazón que tenemos en este lugar. Están probando un micrófono a esta hora, con el parlante a todo volumen. Hasta hace un rato ponían un tema musical, ponían un rock, lo cortaban en la mitad, ponían una cumbia, lo cortaban en la mitad. Es decir, a ver, quizás no son elementos relevantes, pero si uno hace el conjunto de esto y le suma, por ejemplo, que es un dato absolutamente secundario, digo, no tiene que ver ni con la composición del Senado, ni con si Cristina viene o no, pero antes de las 6 de la tarde, por ejemplo, vos ibas a pedir una botellita de agua y ya no había. Es decir, hay un montón de elementos que si uno los arma casi no llegan a constituir ni medio rompecabezas. De gana el kirchnerismo. Con algunas manchas amarillas ahí también. Ahí las tenemos. ¿Querés ver las manchas amarillas? Bueno, ahí tenemos. Empezamos por Vicente López, que creo que es el que mejor voto sacó, fue Jorge Macri. San Isidro, que también hicieron una excelente elección. En Tigre perdió el oficialismo, sí, ¿no? Igual que antes, sí. Berazategui, Esteban Echeverría, Merlo. ¿Qué más tenemos ahí? No, La Matanza no es amarillo. 3 de febrero. Merlo tampoco. Merlo tampoco, ¿no? Esas dos que están mal. José Cepaz. Ahí quedó una mancha. Bueno, no encontraban lo que buscaban. Una escritora, Blanca Lema, de la que he leído un libro, está por salir y a veces por amistad uno accede a ciertos valores literarios también, describe una situación que me pareció bastante poética, bastante posible. Va al camión de la basura, a la nochecita, pensemos, y detrás un grupo de personas que camina como queriendo alcanzar al camión de la basura. Se trata de personas que quieren recuperar algo que tiraron y están arrepentidos de haberlo hecho. Pensé que a muchos nos sucede haber tirado algo y decir, no debía hacerlo. Y esas personas van detrás del camión de la basura porque cayó ahí algo de lo que se habían desprendido y no querían, o no debían. O los hechos ahora le dicen que no era lo correcto. El periodismo podría caminar detrás del camión de basura por lo que hemos visto y por lo que vamos a ver ahora. Ese periodismo de esos diarios que usted sabe perfectamente cuáles son, con los periodistas que interpretan ese sentimiento, caminando detrás del camión, porque en algún momento el camión se detiene y por ahí pueden otra vez manotear los manuales de periodismo. Por ejemplo, que los tiraron a la basura. A lo mejor pensaron que ya no hacían falta, pero en algún momento tiene que darles vergüenza. Es decir, son personas que vuelven a sus casas, a una vida de sociedad, y alguien le puede decir, por ejemplo, a un reconocido periodista, autor de este título, no, eso no, ¿qué necesidad? ¿Por qué una bala al corazón de Cristina y del kirchnerismo? ¿Por qué usás una metáfora de ese tipo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Es legal publicar esto? Se pregunta el profe Romero. Una bala al corazón de Cristina y los K. Se renueva la incertidumbre por los 2 años que faltan. La pérdida del control del Senado afecta a la vice, pero es difícil que el presidente capitalice el traspié. Se renueva la incertidumbre, pero esta frase es de lo que habitualmente hacen. Tratar de mostrar desunidos como si el partido que los representa estuviera muy unido. Mire Bullrich, mire Macri, mire Vidal, mire Larreta, por dónde andan. Pongamos otra vez el título, porque esto se ve que en algún momento salieron corriendo detrás del camión de la basura y pudieron tomar el título y lo sacaron. Se arrepintieron de eso. Y ahí está el título que habían publicado. Y ahora veamos el que finalmente quedó. Que no mejora demasiado la performance, por supuesto. Una bala al corazón del kirchnerismo. Y después va la nota tal como la presentan. Es muy, pero muy triste que tengan... Déjala un momentito más el título de esta nota. Porque es llegar a un grado de violencia, de desprecio, de odio, demasiado fuerte, demasiado severo, que hiere... ya no el corazón, hiere la sensibilidad de cualquier persona que todavía tenga una expectativa decorosa de lo que es el periodismo. Ese periodismo, y volvemos ahora,
que podía publicar 3 días antes, sin ningún tipo de problema. La misma semana en la que usaron un crimen espantoso todos los días, a toda hora. Cientos de horas seguidas en los canales de televisión, en 300 canales, para hablar de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en la capital, porque esto se convertía en un valor. Tanto es así. Fue tal la incidencia de la mafia de Héctor Mañeto, acompañado por supuesto por la de los hermanos Aguiar, que buena parte del desaliento que teníamos ayer, piénselo, tenía que ver con cuánto había finalmente influido lo que habían hecho. Uno dice, no, no puede ser que influya, porque todo el mundo sabe que están jugando con esto, están jugando con la muerte, lo hacen siempre. Llevaron a la familia de la víctima a una cena de televisión la noche antes de la elección. Han perdido todo. Pueden correr detrás del basurero, no les van a devolver ya, es imposible. Esa metáfora no va para ellos. ¿Cómo puede ser que nadie pueda decir, no, no podemos traer a la familia a sufrir en la cena la noche antes de la elección, porque esto es algo que puede dañar al gobierno, porque se le va a atribuir al gobierno la violencia que es del capitalismo, la violencia que es del neoliberalismo, la violencia que es mayor cuando hay neoliberalismo como lo fue, que cuando hay gobiernos populares. En el 2003, Banco Mundial, búsquelo el dato porque existe, había 9.5 cada 100.000 habitantes de homicidios en la Argentina. Termina el 2015 con 5.4. Al rato de volver Macri, a los 2 años, ya el número estaba creciendo, ya andaba por 7. Naturalmente ahora tenemos también una situación de arrastre, pero siempre vamos a tener en el capitalismo, en la brutal desigualdad, en el resentimiento que se le inocula a millones de personas. ¿Cuándo se van a preguntar si el milagro no es que millones de personas salgan todos los días a pedir trabajo tan decentemente, después que sus hijos han llorado de hambre durante la noche? Creen que esto es algo sobrellevable y después del primer delito viene el segundo, el tercero, el cuarto es violento. Ustedes conocen aquellas declaraciones que se dieron del jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, cuando decía en 2017-2018 que el número de primerizos en cometer delitos era muy alto, que la mayoría de los delitos tenían que ver, los delitos más suaves, tenían que ver justamente con el primer delito de las personas. En la desesperación, pero también en la rabia y en la bronca y en la postergación de todo. Entonces no podés jugar. No podés, Mañeto, no podés, Aguiar, no pueden ustedes jugar en sus canales tan miserablemente, llevando a una pobre familia dolorida por algo que ya no tendrá reparación, pero que mientras están hablando de la persona asesinada, lo sienten como vivo, sienten que algo puede pasar mientras defienden sus derechos. De ese lado el dolor siempre será muy respetable, pero de este lado el uso del dolor de esa manera es una vergüenza en lo humano. No tienen derecho. Todo para ver si podían tener razón en las encuestas que publicaban de que finalmente al gobierno le iba a ir pésimo y Tolosa Paz iba a perder por 100 puntos y todo lo que ustedes vieron que les mostramos en una parte. Es inadmisible que recorran ese camino. Van a correr detrás del basurero y un día lo único que habrá en la basura es todo lo que tiraron del periodismo, porque es tanto, tanto, que supera todo lo demás que pueda caer en la basura. Y es muy doloroso que esto sea así. Terrible. El país se pone en marcha también con algunos indicadores. Vamos a ver mañana, pasado, hay que ver cómo juegan con el mercado. Pero mire usted lo que era esta etapa 3 días antes. No les alcanzaba con la muerte, no les alcanzaba con todo lo que habían dicho esa semana. El dólar ilegal llegó, ellos escriben blue, bueno, todos en realidad se dejan tomar por esa palabra. El dólar blue llegó a 205 pesos y marcó otro récord, ¿cuándo? A solo 4 días de la elección. Entonces, es tristísimo. Está Capitanich ahora, me da mucho gusto, vamos a conversar con él de inmediato, porque también revirtió la situación en el Chaco. Lo que nosotros tenemos es una joven hablando, pero eso lo podríamos dejar para mañana. ¿Podemos poner lo que dijo Capitanich
en el pase a la mesa cuando terminó la otra elección y de esa manera tengo tiempo de caminar y el material que teníamos preparado lo ponemos mañana. Le pregunto a Federico Ferro, Anabela Sánchez y Julián Capazo, mis notables conductores en esta columna. Problema desde el punto de vista cuantitativo. Por ejemplo, en mi provincia nosotros teníamos 305.000 votos en el año 2019, 200.000 obtuvimos ahora, 105.000 votos menos. Esto significó que gran parte de nuestros votantes efectivamente no concurrieron a las urnas. Gran parte de nuestros votantes efectivamente no concurrieron a las urnas. Y entonces hay responsabilidades también desde el punto de vista político con los responsables de distrito y la capacidad de persuasión desde el punto de vista de la participación. Víctor Hugo, un gran gusto saludarte y a toda la mesa. Muchísimas gracias por la deferencia de invitarme. Bueno, interesante eso que escuchábamos, porque parecían palabras de ocasión por la derrota. Sí, sí. No, bueno, la verdad es que nosotros hemos evaluado efectivamente que la no concurrencia de votantes fue determinante en las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Y eso tiene mucho que ver con las características que tiene para el oficialismo la participación en primarias y la estrategia que utiliza la oposición. O sea, la oposición utilizó en las primarias del 12 de septiembre una estrategia de participación colectiva fuerte en todas las jurisdicciones, en todos los distritos. Y nosotros, desde el oficialismo, en realidad tratamos de vertebrar y convocar a todos con menor participación relativa. Y obviamente eso es lo que ocurre. En el escenario opositor participan más y a nosotros esto nos resta participación y votos. Y esto se tradujo en menor número de... ¿Cuánta gente no había ido a votar en la otra elección? Habíamos estimado en 105.000. De los que nos habían votado a nosotros en el año 2019, nuestros votantes. Y aparte hay una cuestión central. Nosotros tuvimos una participación cercana al 60%, o sea, fue la menor participación desde 1983. Ahora tuvimos cerca del 66% con lluvia torrencial en toda la provincia. O sea, hemos incrementado la participación porcentual de votantes y obviamente hemos logrado capturar gran parte de los... ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, un trabajo arduo, día y noche, hasta lograr persuadir y obviamente convencer. Ese es un gran trabajo que hemos hecho. Eso significa un gran esfuerzo de nuestros intendentes, concejales, dirigentes, militantes. Bueno, eso, hay que trabajar todos los días y de esa manera se logra. ¿Está de acuerdo con seguir con las PASO, no seguir con las PASO? ¿Qué pasa con esta herramienta electoral? O con esta instancia más que herramienta. Hasta ahora lo que hemos observado es que las PASO les ha servido más a ellos que a nosotros. Nosotros hemos ponderado estrategias de menor participación relativa. Entonces, las PASO constituyen una herramienta, sí, solo sí, nosotros promovemos participación. Ejemplo, veo 2023. Si uno analiza el escenario político opositor, ¿qué es lo que uno observa? Primero, una hipotética alianza Bullrich-Milei para participar en las primarias, una fórmula ya cantada, Rodríguez Larreta, Santilli, y otra que efectivamente puede ser Morales Valdés, o eventualmente hay que ver qué es lo que hace Macri. Finalmente, si decapita las otras fórmulas o puede ser una alternativa entre ellos. De manera que ahí nosotros vemos que ellos trabajan con mucha perspectiva y potencialidad en los distintos escenarios. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros lo que tenemos que hacer es, para mí, promover realmente un modelo de participación en donde las primarias sean también un factor de participación. O sea, ir a distintas listas. Sí, me parece que eso sería muy bueno. Seré curioso. ¿Qué hace usted por acá? Yo vengo a este programa. Vine muy especialmente. ¿No lo han llamado para ser funcionario? No. Vine, se me ocurrió en este momento. Vine específicamente, por el respeto que le tengo, vine a este programa porque he recibido la gentil invitación. Y en segundo lugar, tuve la oportunidad también, obviamente, de hablar con el presidente, con la vicepresidenta y seguramente mañana voy a estar con ellos. Se me ocurría la misma pregunta, Víctor Hugo, pero no me animaba a hacerla. Ya me saqué la duda. Yo tengo un poquito más de confianza. ¿Pero con Cristina habló? Sí, ayer hablé con los dos, con Alberto, hablé con Cristina. Estarían contentísimos. Sí, muy bien y muy contento, muy alegre, con todas hablé. ¿No estaba enojada Cristina? Porque vimos recién un informe que estaba enojada. No, estaba muy contenta. Estaba muy contenta y la verdad es que nosotros nos pusimos muy felices porque, bueno, primero porque al final de cuentas son 12 puntos más de lo logrado respecto a las primarias. Segundo porque cuando a mí me decían, ¿y usted qué piensa para el resultado de las elecciones del 14 de noviembre? Entonces yo decía,
los opositores no merecen ganar y nosotros no merecemos perder. Gobernador, pero bueno. Gobernador, se hizo viral una foto de usted en el Chaco. ¿Qué representa esta imagen para usted? Bueno, era digamos, eso fue un espontáneo nivel de convocatoria frente a la sede del Partido Justicialista en Resistencia y eso fue un enorme esfuerzo para tratar de llegar y de salir. O sea, era una multitud autoconvocada. De todas maneras, uno sabe que usted es una persona muy querida en el Chaco. Gardel, ¿cómo recibió la derrota? Más allá de que no vino a votar gente y demás, ¿qué cosas se preguntó? Bueno, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos? Porque evidentemente, primero, desde el año 2007 nosotros siempre ganamos las elecciones y de una manera contundente en la gran mayoría. La última elección nuestra ganamos por 18 puntos, pero llegamos a ganar por 37. Y a su vez hay una cuestión, al final de cuentas, cuando tenemos que hacer sumas y restas en las últimas primarias, finalmente para manejar esto en el fútbol, digamos, si preservamos el invicto, fuimos la lista más votada y nunca perdimos una elección. Pero como se cuentan los votos heterogéneamente, entonces parecía que nos habían ganado. ¿Sabe lo que me sorprende del Chaco en las veces que he estado? He caminado entre las estatuas, etcétera, de ¿cómo se llama? La Bienal, de la Bienal de las esculturas y demás. Y después he sabido de muchas cosas del Chaco. Tiene una actividad cultural que yo no sé si en la capital están reconocidas. Debe ser de las provincias cabecera del valor cultural de la Argentina. Seguramente es un faro de inspiración cultural por varias razones. Primero porque tiene una larga tradición con la Bienal de las Esculturas desde 1988. Cada bienio, obviamente se suspendió por la pandemia de 2020-2021, pero el 2022 va a surgir como un gran, con impacto rutilante, así que están gentilmente invitados todos y todas. Y obviamente nosotros tenemos, primero que Fabriciano Gómez, que era nuestro escultor insignia, ha fallecido lamentablemente, pero a través de Fundación Urunday es un evento extraordinario, usted lo conoce perfectamente porque lo hemos caminado juntos. En segundo lugar, Chaco tiene un Instituto Provincial de Cultura, un mecanismo de financiamiento y de coparticipación, tiene 20 centros culturales y tiene escritores como Mempo Giardinelli, por ejemplo, Quirós, Mariano Quirós, puedo citar varios con trascendencia nacional e internacional, pero digo, tiene escultores, escritores, músicos. ¿Usted es amigo de Mempo? Sí, claro. ¿Estaba contento? ¿Habló con él? No hablé, pero lo vi hace poco porque en colecciones literarias, que él ha participado muy activamente en la revisión, 450.000 libros estamos entregando en colecciones literarias. En el Chaco se distribuyeron 6,4 millones en la anterior gestión y ahora estamos reconstituyendo las entregas. Vamos a hacer una, me prometen que es chiquita, la pausa y vamos a hablar del país que viene. Sí, con mucho gusto. De política, ya venimos. En opinión de Capitanich, ¿qué país viene? Es decir, lo pregunto desde un lugar en que no sé si está de acuerdo. Yo creo que hoy hay un comienzo de algo, que el alivio de anoche le ha servido muchísimo al gobierno. No me cabe la menor duda y creo que el país que viene es el país de la recuperación económica. Cuando uno toma ciertos indicadores, advierte que en el año 326.000 empleos privados formales se recuperaron, 54.000 en agosto, más del 12% en la industria de la construcción, más del 10% en el sector industrial, más del 65% en capacidad instalada. El país que viene es el de recuperación económica, no cabe la menor duda. Esta es la exigencia que nos plantean todos. Cuando uno va, visita, votante por votante, pueblo por pueblo, localidad por localidad, ¿qué es lo que la gente pretende? Bueno, estas cuestiones que son elementales. Asentamientos urbanos, tierra urbana. Vivienda, trabajo. ¿Y cómo se promueve el trabajo? A través de la multiplicación de recursos del Estado en materia de industria de la construcción, atrayendo inversiones, generando potenciación del consumo, inversión, demanda agregada, exportaciones. Esto, o sea, no hay que perder más el tiempo. Y aparte, lo que hay que hacer es enfocarnos, porque la verdad es que este año la economía argentina puede crecer 8 a 10%. Pero la verdad es que hay que distribuir equitativamente, porque la desigualdad genera realmente una ruptura socialmente. ¿Vale la pena la convocatoria a la oposición? Digo, vale la pena porque generalmente dicen que no están de acuerdo. Digo, ¿vale la pena? ¿Hay que intentarlo siempre? Siempre hay que intentarlo, pero en mi caso, yo he intentado muchas veces convocar a la oposición. Dos respuestas: silencio y ausencia. Silencio y ausencia. Bueno, pero también dejarlos en evidencia a veces
es interesante. A ver, la construcción de un acuerdo... A ver, yo voy a tratar de ser muy sintético en algunas cuestiones, pero digo, Argentina necesita entender claramente que tiene 3 restricciones que tenemos que abordar políticamente con amplio respaldo. Primero, restricción energética. Sin energía que potencie agregación de valor a los efectos de generar este empleo, es muy difícil resolver el problema. Segundo, sin superar la restricción externa. Nosotros tenemos insuficiencia de dólares en el mercado formal y sobrantes, excedentes en el mercado informal. O sea, se sabe que hay activos externos debajo del colchón, en cajas de seguridad. Bueno, tenemos que entender que este es un problema serio que hay que abordarlo políticamente. Y en tercer lugar, logística integrada. Un país que es el 8º en superficie del mundo con 2,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que necesita son puentes, carreteras, puertos, una inversión que baje los costos de transporte. Muy bien, esos son 3 temas de política de Estado. De distribución de zona franca, transferencia de cargas, puertos secos, parques industriales, desarrollo para la industria es clave. Tercer tema, si uno resuelve esas 3 restricciones, tiene que resolver las 3 reglas. O sea, uno no puede tener una regla fiscal, monetaria o cambiaria que no tienda a lo que es el equilibrio, la estabilidad y la competitividad. Pero para eso tiene que tener resuelto estas 3 restricciones. Y por último, uno no puede tener un plan sustentable si no tiene una política industrial sólida con cadenas de valor agregadas. Segundo, y ahí la bioeconomía hoy se impone y la Argentina tiene una matriz productiva para hacerlo. Segundo, es necesario tener una logística integrada, un plan de infraestructura que reduzca asimetrías. Y por supuesto lo que tenemos que hacer es los empleos del futuro y reconstruir los empleos que hemos perdido. ¿Y Chaco qué tiene para ofrecer en este contexto? Chaco tiene mucho para ofrecer. En materia de bioenergía, nosotros estamos generando, ya hemos tenido 2 plantas de biomasa, 2 inversiones muy significativas, 40 millones de dólares, prácticamente 20 megavatios de producción. Segundo, se está instalando una planta de energía solar. Podemos crecer junto a Salta, Jujuy, Catamarca y otras provincias del país, como San Juan. Podemos seguir creciendo en materia de energía solar, o sea, energías limpias y renovables es un tema clave. Segundo, nosotros estamos muy enfocados al tema de bonos de carbono. Argentina tiene en el norte argentino la mayor reserva de biodiversidad después de la Amazonía y nosotros en el impenetrable tenemos casi 37.000 kilómetros cuadrados de extensión. Nosotros necesitamos compensación. El mundo, nosotros somos acreedores ambientales, el mundo nos debe para hacer una reparación de la injusticia que ha vivido muchísimas de las comunidades originarias y también criollas. Así que nosotros tenemos, y aparte tenemos un desarrollo industrial muy importante, Víctor Hugo. Nosotros tenemos ya en torno a 1,8, 2 millones de hectáreas de superficie, podemos llegar a 3 millones de hectáreas de superficie agrícola, estamos en 4 a 5 millones de toneladas, podemos llegar a 9 millones de toneladas. Nosotros tenemos una base productiva muy fuerte. Chaco ha tenido una gran inversión en infraestructura, lo va a terminar en este periodo y tenemos una enorme perspectiva de crecimiento. Jorge Capitanich, le agradezco muchísimo. Está llegando ya Gustavo Silvestre con un programa espectacular al otro día, un país que se pone en marcha de otra manera. Me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Lo saludé también a Gustavo recién, antes de ingresar, y a su vez están gentilmente invitados a nuestra provincia que los quiere mucho. Yo todavía estoy saboreando un dorado con una gente increíble. Tengo muchas ganas de ir. Pero tenemos gastronomía típica que usted todavía no probó, así que lo vamos a interesar. Vamos a hacer el programa ya. Me daré ese gusto. Gracias a mis compañeros, gracias a usted, Jorge. Y aparte, usted que yo sé que es amante de la música, tenemos muy buenas perspectivas. Siempre hicieron cosas muy buenas. Sí, nosotros tenemos... Sí. Cuando vaya otra vez, lo voy a llevar a lugares muy, muy interesantes. Gracias, otra vez. Amigos, está Gustavo Silvestre con todo listo ya. Ahí está. Les decimos hasta mañana y gracias.